Buenas tardes. Damos la bienvenida a este seminario organizado por el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental y especialidades afines de la región norte. En este día nuestros invitados son los ingenieros Carolina Bernal, Vladimir Játiva y Emilio Cobo, con el tema Situación de avance del proceso erosivo del río Coca. Enseguida tiene la palabra Ramiro Maruri, presidente de nuestro colegio. Un gusto saludarles en esta tarde a nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Les damos la cordial bienvenida a este conversatorio con el tema Situación de avance del proceso erosivo en el río Coca. Con nuestros invitados, como lo dijo Carlos, la doctora Carolina Bernal, el ingeniero Vladimir Játiva y el ingeniero Emilio Cobo. Vamos a comenzar con la doctora Carolina Bernal. Tiene un doctorado en geomorfología e hidrocementología en la Universidad Paul Sabatier de Francia. Tiene una maestría en ciencias de la tierra en geología ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ingeniera en geología de la Escuela Politécnica Nacional. Ha trabajado en temas de recursos naturales y medio ambiente en la academia y en la administración pública. Ha hecho investigaciones en temas de génesis de hidrocarburos y contaminación ambiental. Consultor en temas ambientales y temas hídricos en los principales ríos de la Amazonía y la influencia de la geodinámica en su evolución. Asesora en la Secretaría Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. Actualmente docente de la Escuela Politécnica Nacional, donde ha sido decana y subdecana de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, así como representante ante el Consejo Politécnico de Investigación y Docencia de la EPN. Les dejo con ustedes con Carolina Bernal. Buenas tardes con todos, qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Voy a compartirles ahora la pantalla con la presentación que he preparado. Bueno, como saben, estamos ahorita viviendo este proceso de erosión regresiva en el río Coca, el cual está avanzando aceleradamente. Es por esto que nosotros como investigadores estamos muy intrigados por todas las preguntas que nos surgen alrededor de este proceso. Así que voy a empezar a conversarles, a discutir sobre este tema, que lo he titulado como Dinámica Fluvial y Amenazas Hídricas en la Cuenca del Río Coca, ¿sí? Como nosotros sabemos, el río Coca hace parte de la cuenca alta del río Napo, ¿sí? Aquí, tendríamos aquí el río Coca, aquí está el Reventador, y hace parte de la cuenca del río Napo, que a su vez hace parte de la gran cuenca del río Amazonas. Por lo tanto, tiene una incidencia muy importante, tomando en cuenta que el 92% de los sedimentos que llegan aquí al delta del río Amazonas provienen de los Andes, sea del Ecuador, de Perú o Bolivia, ¿sí? Entonces, estos sedimentos que estamos produciendo aquí son vitales para el ecosistema amazónico. Y este río Napo, con la cuenca alta que es representada por el río Coca, sí estaría aquí dentro del sistema fluvial en las fuentes, ¿sí? Entonces, ¿pero qué entendemos nosotros los investigadores en hidrosedimentología por un sistema fluvial? Si el sistema fluvial comprende la cuenca hidrográfica y la red hidrográfica, ¿sí? Los ríos. Como les había conversado la vez anterior, tenemos 3 volcanes activos, el Cayambe, el Antisana y el Reventador, ¿sí? El río que nace en el Cayambe es el Salado, de ahí tenemos este río Quijos, que viene desde la Antisana. La unión de estos dos forman el río Coca. El río Coca, que es actualmente el que está viviendo este proceso erosivo, ¿no? Sobre la hidroeléctrica, en este sitio de aquí, justo 1,5 kilómetros después de la unión del Salado con el Quijos, está la captación, ¿sí? Aquí se tiene un túnel por el que pasa
va al embalse compensador y cae a la casa de máquinas, ¿no? Bueno, ¿qué es un sistema fluvial? Sí, el sistema fluvial es el resultado de la interacción entre la geomorfología que tiene el río y la hidrosedimentología. La geomorfología entendemos por las formas del río, ¿sí? Las formas resultantes de la actividad del río, la planicie aluvial, ¿sí? Entre otras, los cauces, las barras de arena, el tipo de río que tengamos. Y la hidrosedimentología entendemos por el caudal sólido y el caudal líquido que está transportando este río, ¿sí? Entonces, en este sistema fluvial del río Coca, este sistema tiende a un equilibrio, ¿sí? A un equilibrio dinámico, es decir, que el río evoluciona para llevar una cantidad de sedimentos y una cantidad de líquidos, ¿sí? En el momento en el que el río ve desestabilizado alguno de estos dos componentes, empieza a presentar fenómenos, sea de erosión o sedimentación. En el caso, entonces, hablamos de las variables que controlan este equilibrio dinámico. Hay variables de control o las variables maestras, que son las que están dirigiendo y que están condicionados por el clima y la geología, las cuales van a ser reflejadas en la cantidad de sedimentos que transporta el río, ¿sí? Y la cantidad de líquido que transcurre por ese río, ¿sí? Cuando existe alguna perturbación en uno de estas dos variables, ¿sí? Entonces el río tiende a ajustarse para poder alcanzar nuevamente el equilibrio dinámico. ¿Y cómo lo hace? Ajustando las variables de respuesta. Estas variables de respuesta pueden ser sea la geometría en el río o sea la carga sólida. La geometría me refiero yo a la pendiente del río, a la profundidad que tenga o al ancho. Y a la carga sólida al PRI granulométrico que tenga el río. ¿Sí? Entonces, eso había sido estudiado en base a todas las investigaciones geológicas y geomorfológicas en los ríos, pero ahora estamos viviendo una etapa en la que el hombre tiene la capacidad de alterar o influir en los procesos exógenos, geológicos exógenos. Entonces, ahí es cuando surge la pregunta de qué con la actividad antrópica. Continuamente estamos haciendo obras en los ríos, estamos haciendo puentes, carreteras, represas. ¿Y estas qué es lo que están haciendo? Están alterando el flujo de los sedimentos y el caudal líquido del río. Eso es cierto, se están alterando la hidrosedimentología. Y como recordarán en un principio, les decía que el sistema fluvial es el resultado de la interacción entre geomorfología e hidrosedimentología. Al alterar estas variables, yo altero la geomorfología del río. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿en qué magnitud estoy alterando? ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos responder como investigadores ahora. Sabemos que hay una alteración, pero ¿cuánto es la alteración? Pero ¿y para qué debemos responder estas preguntas? Es lo que interesa. Es vital responder estas preguntas para poder tener un desarrollo territorial adecuado en las cuencas hidrográficas, porque en el caso de no saber cómo están funcionando, nosotros lo que podemos hacer es alterar todo esto y dejar que ocurran amenazas, ¿sí? Como puede ser el caso ahora en el río Coca, ¿sí? Pero hay que ver que en una cuenca hidrográfica, lo que hacemos nosotros en un punto del río va a tener influencia tanto aguas arriba como aguas abajo. Y estas van a ser distintas. Por lo tanto, yo les voy a presentar las amenazas que existen aguas arriba por esta erosión hídrica y las amenazas aguas abajo, ¿sí? Entonces, para explicarles, la erosión regresiva, ¿qué es lo que está provocando? Está provocando una profundización del cauce y un ensanchamiento, ¿sí? Esto a su vez altera, ¿sí?
las orillas y los taludes de las orillas y ocurren los deslizamientos. Deslizamientos que hemos visto al menos dos ya de una magnitud cierta, alguna parte considerable, ¿sí? Y pueden llegar a ocurrir taponamientos del cauce, ¿sí? Al existir taponamientos del cauce, entonces yo voy a tener amenazas aguas arriba importantes por la inestabilidad de las orillas debido a la súbita descompresión cuando se rompe esta presa natural, ¿sí? O a la erosión inmediatamente luego del punto donde se rompe. Entonces, aquí les quiero presentar algunas fotos, ¿no? Claramente la profundización del cauce es lo que estamos viendo en imágenes todos los días sobre lo que está haciendo el Coca. Se ve claramente aquí como la altura a la que está trabajando el río, ¿sí? El ensanchamiento del cauce es otra cosa muy importante, ¿sí? Porque es un proceso muy rápido el que estamos viviendo. Como ven, esta es la carretera, ¿sí? Esta foto es tomada el 6 de mayo y este es el 15. Aquí está la carretera, el derecho de vía del oleoducto, ¿no es cierto? Aquí fue donde se rompieron los oleoductos de la última vez, ¿sí? Y se ve como en el espacio de 9 días la erosión avanza aceleradamente, abriendo este cauce y dejándonos ver luego unas terrazas aluviales, ¿sí? Los deslizamientos de este último que ocurrió este fin de semana y que taponó el río Coca, por suerte, debido al tipo de material del que estamos hablando, ¿sí? El río pudo romper, la fuerza del río pudo romper este dique y se liberó sin mayores contratiempos de aguas abajo. Este es el río Montana. No, es el Marker. Sí, un colega de Petroecuador con el que trabajamos, el ingeniero Pablo Ordóñez, me había facilitado esta interpretación suya, sí. Porque el río Coca, en su historia geológica, ha hecho muchas veces el mismo proceso, ¿no? Un proceso de primero llenar el valle con depósitos de avalancha del reventador, ¿sí? Y después la fuerza del río ha buscado su equilibrio erosionando. Entonces, tenemos a lo largo de su cauce algunas huellas de deslizamientos antiguos que van a ser reactivados en este nuevo proceso de erosión, como es el caso de la foto que estamos viendo, ¿no? Hay un desprendimiento constante de materiales debido a que aquí el flujo del río va erosionando las bases y vamos provocando estos deslizamientos. El taponamiento por los deslizamientos, el taponamiento de cauce aquí con el material que dejó el deslizamiento de este fin de semana, ¿sí? Esta es una foto desde el drone en el que podemos ver el embalse que se formó, ¿sí? A raíz de este deslizamiento, aquí está el río Marker, sí, que continúa. Y gracias a Dios, como decíamos, esto se pudo romper fácilmente porque nosotros los ecuatorianos tenemos la memoria fresca de lo que sucedió con la Josefina en 1993, ¿sí? Cuando se dinamitó, o se dice que se dinamitó para poder liberarse y recordaremos todos las desgracias económicas que pasó el país económica y sobre todo en vidas humanas, ¿sí? Desde el cauce podemos ver los depósitos aluviales que son una capa delgada relativamente, y estos son los depósitos de avalancha, ¿sí? Creo que, bueno, este era un video de la erosión, de cuando se rompe este embalse, ¿sí? Y cómo se ve la erosión que va progresando, ¿sí? Y va rompiendo, y por lo tanto va a ocasionar problemas a la infraestructura que se recordarán, estaba ahí muy cerca la vía, tenemos la vía, la carretera, sí, pero también el derecho de vía del oleoducto. Son infraestructuras que deben ser preservadas y esta erosión está confabulando contra eso, ¿no?
Pero eso es lo que sucede aguas de arriba. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aguas de abajo? Eso es lo que se está un poco olvidando por la magnitud de lo que sucede aguas de arriba, pero aguas de abajo, aunque el tiempo se necesita más tiempo para ver los impactos, vamos a ver. ¿Sí? Esta erosión regresiva, al aumentar la cantidad de sedimentos, va a hacer que aumente la gradación del cauce. ¿Sí? Al ocurrir eso, por la gran cantidad de sedimentos, que ya deben ser como cerca de 100 millones de toneladas que están bajando de esta erosión, ¿sí? Entonces vamos a tener amenazas por inundación en las poblaciones aguas abajo. ¿Sí? Las poblaciones aguas abajo van a estar amenazadas y además recuerden que nosotros tenemos el sitio donde se devuelven las aguas turbinadas del río Coca, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que podría estar complicada con este tema de los sedimentos y por eso se debe encontrar una manera de detener un poco esta erosión, porque les digo, es un proceso natural que el río ha hecho muchas veces a lo largo de su historia geológica, sí, pero estudiando este tema del flujo de caudales, flujo de sedimentos, hay que tratar de encontrar medidas que nos ayuden a disminuir eso en favor de tanto de las infraestructuras que están en juego como para la población. Entonces, como corolario de todo esto, yo sí quiero llamar la atención a las autoridades que esto nos deja una gran lección sobre la necesidad de desarrollar las cuencas hidrográficas con un enfoque de gestión de riesgos. Y esta es una cuenca que tiene demasiados riesgos, un riesgo geológico muy alto por diferentes amenazas y por lo tanto debe ser manejada cuidadosamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Va a demorar 1 año? ¿Va a demorar 2 años? La respuesta es que puede durar décadas hasta que se estabilice el río y vuelva a encontrar su equilibrio dinámico. Por lo tanto, este es un problema que nosotros vamos a tener que aprender a convivir con él y aprender a manejar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la gran presentación. Solamente unas indicaciones. Luego va a ser la participación el ingeniero Vladimir Játiva y continúa con el ingeniero Emilio Cobo. Al último de las presentaciones, pues vamos a hacer un foro de preguntas y respuestas para que ustedes, si pueden hacer las preguntas directamente, pues lo hagan encendiendo su micrófono, o si no, las preguntas lo hacen por medio del chat. Pero nos indican la pregunta a qué profesional va dirigido, por favor. Continuamos con Vladimir Játiva. Adelante, Vladimir. Gracias, buenas tardes. Yo voy a compartir pantalla con una exposición hecha en Word. Deme, por favor, Vladimir, deme dos segundos. Vladimir Játiva es ingeniero en geología de la Universidad Central del Ecuador. Tiene algunos cursos regulares en ingeniería geotécnica de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene una maestría en ingeniería geotécnica de la Universidad de Bruselas, Bélgica. Candidato a PhD por la Universidad de Bruselas, profesor de mecánica de suelos en la Escuela Politécnica Nacional, profesor de varias universidades en cursos específicos, profesor en cursos de posgrado en geología y geotecnia vial, instructor de supervisores de los CP y SOTE en temas de riesgos geológicos, diseñó varios diques para retención, vías, soportes de taludes, proyectos hidroeléctricos, eólicos. Fue funcionario del extinto INESEL por 17 años, consultor individual por 20 años en estudios, diseño, fiscalización, asesoramiento y peritaje en proyectos y obras de todo tipo. Les dejo con ustedes con Vladimir Játiva. Adelante, Vladimir. Gracias, Ramiro. Voy a compartir pantalla y tengo algunos trabajos aquí.
Parece que no me regresa con el mando de ir a la página 1. Entonces, este paper se lo ha titulado como los procesos erosivos en el río Coca y las velocidades de avance. Algunas partes de esto ha sido extractado de una publicación inicial que salió en el mes de mayo, titulada El proceso erosivo, el proceso de erosión regresiva de la cascada de San Rafael y las implicaciones sobre los depósitos de aguas arriba y las obras existentes. Esto está publicado en este portal. Se ha indicado de que la desaparición de la cascada San Rafael se inició el 4 de febrero. En realidad, en esa fecha, lo que se observó fue la finalización de un proceso que ha durado muchísimos años. Las evidencias satelitales nos permiten hacer esa afirmación. Por ejemplo, la formación de varias marmitas de gigante o infernillo es una imagen del año 2013 y que es esta de aquí. Esta es la fotografía de la cascada, vista ¿no? con imagen satelital, en donde observamos estas como fosas, como piscinas redondas, profundas, en las cuales la erosión causada por el material que arrastra el río va carcomiendo la roca, que son basaltos o lavas basálticas con andesitas en algunos sectores, y van profundizando el cauce en estos sectores, ¿no? En el caso específico tenemos pues que las lavas vienen hasta por aquí. El antiguo río Coca tenía el cauce por este lado, el talweg del río era por aquí, ¿no? Luego ha sido cubierto por depósitos aluviales en este sector, ¿no? Y las lavas por el otro lado también llenaron esto. Aguas abajo de la cascada de San Rafael se encuentran también lavas en una longitud aproximada de entre 300 a 400 metros, que formaron en algún momento una cascada o varias cascadas, y esas fueron desapareciendo poco a poco. Luego también se puede observar con las imágenes satelitales cómo una chimenea absorbió al río y lo introdujo en su caudal. Con fines referenciales, tiene estas las dimensiones aproximadas de la cascada. La base de la cascada estaba en la cota 1030, donde fluía el agua aproximadamente en la 1160. La cota aproximada del flujo lábico está en los 1200, es decir, en el sector de por acá. Y el ancho estimado estaba entre 110 a 120 metros. En la imagen del 2019, del día 30 del octavo mes, se ve que en el círculo rojo no existe nada, todo está normal como siempre, pero unos días después, en el 2019, en octubre, o sea, unos números redondos, 3 meses después, se observa una formación aquí circular que está dentro del círculo rojo, más o menos a unos 150 metros arriba del sitio de la cascada. Aquí tenemos una ampliación de la misma, ¿no? Entonces, considerando que la altura del hundimiento de la forma cónica fue de 20 metros inicial, el material que descendió fue de 47,000 metros cúbicos aquí. Y el tiempo estimado entre las fechas fue de 40 días, es decir, que hubo un transporte del río de más o menos 1,175 metros cúbicos por día, pero en forma subterránea. Eso no ha sido analizado por las dificultades de ingresar en la caverna que existe debajo de la cascada, ya que el caudal mínimo que está bajando por aquí son de números redondos 300 metros cúbicos y nadie puede entrar por ahí. Luego, para esta fecha, al 29 de diciembre del 2019, vemos que la chimenea se amplió y generó aproximadamente 68,000 metros cúbicos en ese momento, que también fueron desapareciendo. O sea, se hundieron y fueron trasladados por las aguas que estaban en la parte inferior. Y finalmente, esta imagen del 5 de febrero del 2020, en donde el crecimiento de la chimenea captura al río
y lo transporta debajo de la cascada, formando o transformando a la cascada en el puente de San Rafael. Más o menos este es un esquema de la transformación, es decir, hubo una dolina pequeña, esta dolina creció, interceptó al agua, por saturación y por su propio peso y por mala calidad de los materiales también, deslizó este material y capturó, y el río tomó el curso por debajo. Hay que señalar de que las rocas de la formación Misahuallí están acá abajo, que son volcánicas. Luego hay unas rocas de las avalanchas 1, unas antiguas. Luego depósitos aluviales antiguos. Luego derrames lávicos llamados brechas de progresión, que son estas de por aquí. Son materiales no cohesivos, de alta permeabilidad, poca resistencia mecánica. Depósitos de lavas columnares de estas zonas, ¿no? Y depósitos lavas escamosas las de arriba. Entonces, la erosión vertical de las lavas se debió haber producido aproximadamente a razón de 2.1 milímetros al año durante el tiempo geológico de vida, que se estima fue de 19.000 años. No existe una datación por cualquiera de los métodos de las lavas de aquí de la ex cascada San Rafael, pero se ha hecho deducciones y se estima que fueron hace 19.000 años. Entonces, ¿la erosión regresiva qué es? Una definición puede ser que es el proceso geodinámico externo por el cual la erosión fluvial progresa hacia las partes altas de los ríos, barrancos y cascadas. Pero esta progresión, ¿cómo está influenciada? Primero, por la velocidad del agua. Para que exista erosión hídrica, debe haber transporte de materiales, y el transporte es función de la capacidad de carga del río y de la velocidad de arrastre de las partículas, cantos, bloques, etc. La velocidad del agua en conductos, llámese ríos, canales, es una función directa de la pendiente del conducto. No es lo mismo un río que esté en remanso, en donde se acumula, por los sedimentos se acumulan, que un río de montaña en donde todo el material que cae es arrastrado. ¿Cuál es la razón? No precisamente el caudal ayuda bastante, pero sí influye mucho la pendiente de ese canal natural o de un canal artificial, como podría ser uno de hormigón. En el trabajo que se presentó en el mes de mayo, se consideró al río Cauca como un gran canal, y aplicando las ecuaciones clásicas, ¿no?, de la velocidad, se definió que las velocidades de flujo que podía tener el río Cauca estaban entre 3,19 a 3,94 metros por segundo. Esta es una velocidad bastante alta dependiendo del tipo de materiales. La nota importante sobre este cálculo es que esto es un cálculo que carece de elementos de ingeniería de ríos básicos, como son el espesor del acorazamiento, el perfil batimétrico, la rugosidad, coeficientes para la curvatura del río y por estrechamiento, y densidades del flujo y de los materiales. Esos elementos no han sido considerados, y estos cálculos son rápidamente ejecutados. Fue satisfactorio conocer que el coeficiente F de Bentenchow funciona para dar una respuesta con bastante lógica para el caso del río Cauca. Y estas velocidades de 3,19 y 3,94, ¿cómo están para los materiales que existen? En Internet podemos encontrar estas tablas en donde vemos cuáles son las velocidades del agua para iniciar erosión y transporte. Por ejemplo, para arenas finas y limos, tenemos que es de 0,3 a 0,6 metros por segundo, o sea, elementos muy fáciles de excavar y transportar. Idéntico para arenas finas y limos. Para grava fina y grava gruesa, la velocidad requerida es un poco mayor. Y para mampostería tenemos de 4,5, y para concreto y rocas sanas de 4,5 a 7. Muy bien, entonces con estos materiales, con estas velocidades, probables, teóricas, calculadas, y con esta tabla que es resultado de experimentos en laboratorios de hidráulica, debemos concluir que las altas velocidades más los caudales elevados, que en el río Cauca
van de 300 a 2000 metros cúbicos o mayores, y más los materiales de poca resistencia a la erosión dan altos volúmenes de materiales transportados, más socavamiento de la base del río y de los taludes. Entonces se genera un proceso de erosión, en este caso regresiva o remontante, y colateralmente deslizamientos de los taludes del río principal. ¿Y qué pasa con los afluentes? El descenso de base del río principal genera taludes de gran ángulo, hasta casi verticales, en el sitio de descarga. Aquí tenemos un ejemplo de esto, es en el kilómetro sitio, en el río Coca. Es la foto de una quebradilla, pequeñita, con un caudal, como ustedes pueden ver, bastante modesto, y que sin embargo ya comienza a generar erosión en el río tributario, en este caso una quebradilla pequeña. Pero no solamente es el agua superficial la que erosiona. Aquí tenemos esta foto que es desde el puente sobre el río Montana, sobre el puente, sí, del río Montana, en el río Montana. Aquí es el nivel freático que está aflorando y que ha generado ya la erosión de todo este sector, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque el caudal es pequeñito, sin embargo, tiene capacidad como para arrastrar y cortar estos materiales que lastimosamente son de tipo arenoso, con una ligera cohesión debido a elementos que le confieren, que le dan una cementación, porque son puzolanas. ¿Cómo funciona esto? Un pequeño diagrama. Si tenemos que esta es la superficie de menor factor de seguridad, obviamente era mayor a 1 cuando antes del proceso erosivo, ¿no? Tenemos dos sectores, un sector motriz, un sector resistente al movimiento, generan un momento que da un factor de seguridad mayor a 1. Es decir, el momento resistente es mayor que el momento motriz. Pero ¿qué sucede en el momento en que el talud adquiere esta dimensión? Como lo que hemos visto en la foto de la doctora Carolina Bernal, una foto anterior, en donde el mismo plano de deslizamiento anterior, que tenía un factor de seguridad superior a 1, pierde el momento resistente del pie, es decir, toda esta masa rayada en rojo se reduce a una mínima expresión y obviamente el factor de seguridad disminuye, baja de 1 y por lo tanto tenemos inestabilidad y la caída de este material. Esto se da en taludes en buenas condiciones, digamos, unas condiciones que no tengan mucha alteración. Pero si es que el talud ha sido atacado o ha tenido previamente un deslizamiento, es decir, materiales que ya tienen una condición geotécnica mala, es muy fácil que se produzca estos deslizamientos y esto es lo que se dio hace varios días y que represó el río Coca. Se dio en un sitio deslizado. Aquí tenemos una serie de ecuaciones sobre las definiciones de la estabilidad, inestabilidad, los factores mínimos, las obras de riesgo que se encuentran en el sitio, están definidas como un conjunto de valores, como son el valor, el costo, la vulnerabilidad y la peligrosidad. Por ejemplo, en vidas humanas tenemos un cuadro, ¿no?, alto. En el caso del río Coca tenemos carreteras con mucho tráfico y principales. Es un grado de vulnerabilidad en cuanto a vidas alto. En cuanto a pérdidas materiales y ambientales, obviamente es alto. Los daños ambientales pueden ser muy graves por caso de los tuberías, ¿no? Sitios cercanos a presas. Eso es igualmente muy alto. Entonces se entra en una matriz muy chiquita en donde podemos definir el grado de seguridad sobre la base de las anteriores consideraciones y definimos un factor de seguridad mínimo según el grado de seguridad que requerimos. Para el caso de Coca debería ser siempre de 1.5. Y atención, aquí no hemos incluido las aceleraciones sísmicas, que son muy notables, muy fuertes en la zona del problema. Para las roturas planas que van a darse en algunos sectores, no son exactamente planas, pero son con una pequeña curva aquí, son unas formas especiales. Tenemos ecuaciones de este tipo,
¿no? Y para el caso de roturas circulares tenemos otras ecuaciones. Estos gráficos son obtenidos de Ingeniería Geológica de González de Vallejo. Para quienes no son versados en esto, la estabilidad de las taludes es un capítulo de la geotecnia en sus dos áreas auxiliares, mecánica de suelos y de roca, y de rocas, ¿no? Ahora bien, los materiales aflorantes, nos quedamos ahí. ¿Cuáles afloran desde la cascada hacia aguas arriba? Tenemos en un tramo aproximado de 1.5 kilómetros, tenemos lavas basálticas y andesito-basálticas en las dos márgenes del río. Estas forman una especie de enchapado sobre el aluvial no consolidado a suelto que hay en las partes altas. Luego, de la abscisa de 1.5 hasta el kilómetro 6,5, en una longitud del río de 5 kilómetros, tenemos avalanchas de escombros volcánicos. Estos han sido muy bien estudiados y descritos por un trabajo magnífico elaborado por INESEL en el año 1988 con participación de compañías consultoras y en el cual se obtuvo esta información. Y estos materiales son más o menos resistentes, pese a que tienen una composición arenosa, el que tengan ahí cantos rodados, gravas al interior, le confieren cierta resistencia. Muchos de los taludes que les vemos muy verticales deben eso a una cohesión que tiene el material por ese cemento natural puzolánico que es propio de los elementos finos volcánicos. Y después del kilómetro 6,5, abscisado aproximado, hasta el sitio de la toma, en una longitud de 12.9, tenemos depósitos aluviales actuales que cubren a depósitos fluviales y lagunares. Esto sí es, si lo de antes es preocupante, esto puede ser mucho más preocupante, porque las condiciones geológicas, geotécnicas de estos depósitos que son constituidos por estratos de limos, de arcillas no consolidados, saturados, les hacen altamente probables a la erosión. Y lastimosamente ya estamos llegando al 6,5, es decir, al límite que inicialmente se estableció. Este es un mapa obtenido del estudio vulcanológico del Reventador que les mencionaba, en donde podemos ver todos los materiales hasta el kilómetro 1,5, hasta por aquí, donde está mi cursor, ¿no? De las lavas, y luego desde el 1,5 hasta el kilómetro 6,5 aproximadamente aquí, en donde están los materiales de estos de escombros volcánicos 2, porque hubo una avalancha de escombros volcánicos 1, muy antigua, enorme, gigantesca. Esta más pequeña, pero no por ello, no gigantesca, que represó al río y cuyos materiales podemos observarlos ahí. Y de ahí para arriba tenemos los materiales aluviales, fluvio-lacustres, como los que observamos acá en amarillo. Aquí llegamos hasta el kilómetro 12. Vamos a ver la siguiente lámina que está aquí. Son todos estos depósitos del río que tenemos hasta el sitio de las obras de la toma. Cruzando los dedos, y ojalá sea posible algún momento realizar investigaciones del subsuelo mediante métodos indirectos. Aquí en el kilómetro 10, entre los kilómetros 9 y 10 del río, hay cercanía de la formación Misahuallí, Jurásica-Cretácica, básicamente volcánica, en donde si hiciésemos un corte en esta parte, vamos a ver que está la roca a poca profundidad. Esperemos a que no esté muy profunda, esperemos. Aunque los vaticinios o mejor dicho, las mediciones que se hicieron en los sondeos para las obras en la zona de la toma, a 10 kilómetros de aquí, aguas arriba, ¿no? Indican hasta 220 metros de espesor de estos sedimentos. Eso es un espesor muy grande. Pero esperemos a que en este sector de aquí haya algo. Tenemos 2 minutitos más para la exposición. De acuerdo. Entonces, sigo aquí. Sobre las velocidades erosivas y tipos de materiales. En la columna tenemos el avance erosivo a la fecha. Tenemos los tiempos que los he calculado yo, la abscisa
más o menos en donde está el río, las longitudes de avance y las velocidades de avance. Es muy fácil, es distancia sobre tiempo y se da la velocidad. Entonces tenemos aquí velocidades en la zona de lavas basálticas, brechas, andesitas, entre 50 a 60 con valores de 15, 20. Velocidades de avance, no diríamos normales, pero que no son tan altas como las otras. En la parte de los avalanchas de escombros volcánicos, sí encontramos que todas las velocidades son mucho más altas. 38, 40, 140, 30, 375, 100, 58, 366, 12, 375, 10. Esto lastimosamente lo que nos está indicando es de que conforme nos estamos avanzando a los depósitos pluvios lacustres, las velocidades de avance están incrementándose notablemente. Estos datos fueron obtenidos de aquí, este es un reporte de la SELEC, el último reporte, que data hasta el 22 de julio del 2020. Yo lo que he traducido es simplemente estas longitudes del retroceso, tomando como cero la cascada y los tiempos que están aquí en abscisas. Una muestra de los materiales que hacen la cobertura del río, esto en el kilómetro 5, que no debemos confiarnos porque aparece así y se les ve roca, pero uno con el martillo da un golpe como se debe dar y no resiste el material, ya sabemos. El material no tiene una capacidad de resistencia mecánica elevada. Gracias por su atención. Muchas gracias, Vladimir, por la excelente exposición. A continuación, el ingeniero Emilio Cobo, por favor. Ramiro, una lectura del currículum vitae de Emilio. Emilio Cobo es ingeniero ambiental con una maestría en ciencias ambientales en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. Lleva 10 años vinculado al sector ambiental desde organismos gubernamentales y no gubernamentales. Actualmente se desempeña como coordinador del programa de agua de las UICN para América del Sur. Les dejo con ustedes con Emilio Cobo. Gracias, Ramiro, por la introducción y por la invitación a este conversatorio. Voy a compartirles la pantalla y voy a apagar mi cámara para no gastarme ancho de banda. A ver, creo que la evolución del proceso para muchos ha sido sorprendente con respecto al ritmo que ha tenido. Cuando inició esto, el 2 de febrero, tras el colapso de la cascada de San Rafael, sabíamos que iniciaría un proceso de este tipo. Lo que no pensábamos es que iba a avanzar tan rápido, ¿no? Y creo que hay un montón de factores que hacen de este caso un cóctel preocupante, ¿no? Preocupante por la cantidad de infraestructura estratégica que está en esta zona, y sobre todo por la cantidad de riesgos a los que está expuesta también esta zona. Entonces, voy a hacer un sobrevuelo sobre los acontecimientos de estas últimas semanas que me parecen importantes mencionar, y para complementar un poco lo mencionado por Carolina y por el ingeniero Játiva. En primer lugar es esta pausa que tuvimos a la altura del río Montana, donde el proceso de erosión se detuvo por alrededor de 6 semanas, por la presencia de estas rocas, ¿no? Que a la final actuaron como un nick point, como un punto de anclaje temporal. Lastimosamente, como mencionó el ingeniero Játiva, estas rocas son fácilmente erosionables, no son duras, y tan solo duraron 6 semanas. El agua las cortó y a partir de ahí ha avanzado a un ritmo acelerado aguas arriba. Lo que sí ha cambiado un poco es el tipo de erosión que se ha dado, ¿no? Hasta este punto lo que vimos fue una cascada que retrocedía, es decir, se veía y se apreciaba la caída de agua y el desnivel, ¿no? Y esto iba retrocediendo. Lo que vemos ahora es ya no una cascada, sino simplemente una aceleración del río aguas arriba del avance del frente erosivo, y obviamente un lecho que es difícil predecir cuánto más se va a socavar. Esta es una imagen del 23 de junio,
donde vemos que las rocas de este Nick Point se dieron ya y este punto avanzó, ¿no? Lo que sí preocupó es el avance por el río Montana. Obviamente aquí está la vía, el puente está inhabilitado, todavía no se ha caído, pero está próximo a hacerlo. Me parece que al menos por los afluentes sí hay la posibilidad de actuar, porque son caudales relativamente bajos donde hay cómo hacer obra. Me sorprende que hasta ahora no se haya hecho ningún tipo de acción en estos afluentes. En teoría, todo proceso de erosión regresiva se va a ramificar por los afluentes, ¿no? Es decir, el nivel de los afluentes en el largo plazo irá carcomiendo el lecho hasta estar a nivel de la base del río. Esta foto del 8 de julio de Jorge Anhalser nos muestra cómo fue avanzando la erosión desde ese punto donde estuvo detenida por 6 semanas. Algo interesante aquí es que, como les digo, no se evidencia la cascada directamente, pero la profundización del canal es increíblemente rápida, ¿no? Acá, como ven, en pocas semanas, cuánto se ha socavado la profundidad del canal, ¿no? Es preocupante porque el avance no va a pararse y hemos visto esto también en semanas en las que las lluvias han sido intensas, ¿no? Y esto no ha ayudado. Algo interesante que sucedió aquí es que el río estaba dividido en dos sectores, en dos tramos, y la erosión solo avanzó por uno, ¿no? Lo cual es bueno porque tenemos la desembocadura del río Marker en esta altura. Y como ven, el río Marker siguió su curso por acá. Sin embargo, esto no va a durar mucho tiempo porque ya, como ven aquí, hay una zona del Marker que está empezando a infiltrarse y estamos en una curva, ¿no? En toda curva el río va a tender a carcomer más el margen extremo de la curvatura y esto posiblemente se erosione en las crecidas y el río Marker termine conectándose en este sector al Coca y avance por aquí la erosión, que es un problema porque hay poco margen de maniobra para que se puedan mover las vías y los oleoductos que ahora están pasando todos por esta zona de aquí. Entonces, me parece urgente que aquí se haga algún tipo de obra para tratar de alejar el río. Es un poco tarde, ¿no? Si es que se hubiera actuado a tiempo, me parece que aquí tranquilamente podrían haber desviado el río para que vaya por acá de manera impermeable y no tenga contacto con esta zona, pero bueno, ahorita me parece que es tarde. Aquí de nuevo un poco el gráfico de cómo ha evolucionado el proceso erosivo. Esta fue las 6 semanas que estuvo detenido por este frente de roca que se dio a la final, pero si se fijan, por lo general los avances rápidos de erosión están totalmente vinculados y relacionados a los picos de caudal, ¿no? En este mes tuvimos varios episodios que pasaron los 2000 metros cúbicos por segundo. Son caudales máximos del mes. No sé si en agosto veamos esto, pero históricamente el río Coca sí tiene caudales que superan los 3000 y hasta 4000 metros cúbicos por segundo. Obviamente toda obra de mitigación que se analice y considere a futuro tiene que poder aguantar y lidiar con esa cantidad de caudal. Actualmente la erosión ha avanzado 6.2 kilómetros, estamos a la altura ya de Manuel Galindo. Me parece que calcular, hacer una regla de 3 en base a lo que ha avanzado hasta ahora y la velocidad que ha tenido es contraproducente porque el ritmo de avance ha sido muy variable, ¿no? Difícil de predecir. A veces ni siquiera ha estado ligado a la presencia de lluvias o al volumen del caudal. Depende también del material que hay en el lecho, ¿no? Entonces, es difícil realmente predecir en cuánto tiempo podría alcanzar las obras, pero lo que está claro es que con el avance que ha habido en las últimas 3, 4 semanas, una obra de mitigación que yo en un inicio pensaba que no sería necesaria, me parece que sí va a ser necesaria, porque caso contrario, hay una posibilidad de que la erosión alcance las obras de captación del proyecto Coca-Cola que están acá arriba. En todo caso, lo que es fundamental entender es que estamos viendo una lucha, ¿no? Estamos viendo una lucha del río por alcanzar su equilibrio. Cuando el cauce del río es alterado de forma natural o antrópica, el río debe reajustarse para regresar a su equilibrio y eso es lo que estamos viendo ahora. Obviamente es un proceso que demorará décadas en estabilizarse, en equilibrarse y lo que estamos viendo ahorita es el inicio. Entonces, por eso también
la agresividad del proceso, ¿no? Obviamente estos primeros años van a ser así, a medida que pasa el tiempo el proceso irá estabilizándose. Lo que sí me parece bastante complicado es determinar cuánto más se va a socavar el lecho del río, ¿no? El regreso acá a esta imagen porque si bien en un comienzo el lecho, la altura donde fue el punto del derrame de los oleoductos tenía una profundidad de 70 metros, a la altura del río Montana la profundidad del cañón ya fue menor, fue de unos 30 metros, pero porque ahí se habían formado un par de cascadas pequeñas por la presencia de esas rocas suaves. Esas rocas se dieron y esas pequeñas cascadas han desaparecido. Entonces, el nivel también de erosión regresiva y el diferencial de altura va a tener que estabilizarse otra vez en el tiempo. Entonces, me preocupa eso porque si bien lo que vemos ahora no es un diferencial de altura como el del inicio, y esa va a ser la tendencia que siempre se reduzca, es aún bastante alto, ¿no? Son 25 a 30 metros lo que estamos viendo donde está actualmente la erosión y eso posiblemente se siga socavando más en el futuro. Un tema importante es entender que si bien es un proceso raro y difícil de ver en el mundo, es algo no nuevo porque sí se ha habido antes, pero no documentado, ¿no? Pero sí hay a procesos de menor escala bastante teoría y estudios desarrollados. Entonces, podemos basarnos en eso como para entender cómo podría evolucionar este proceso. Y hay diferentes modelos de evolución de lo que sería un proceso de erosión de canal, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es algo muy similar a lo que sucede con los procesos de incisión en los ríos, ¿no? Solo que esta vez no es un proceso de incisión provocado por la corriente y el caudal del río, sino porque el río perdió la cascada de San Rafael, que eran 150 metros, una represa natural, y en vista de eso vemos un proceso de erosión regresiva, ¿no? Lo que estamos viendo son una profundización de canal, ¿no? Y lo que vamos a ver, porque esto ya es evidente y está sucediendo, es que una vez que el río socava su lecho, posteriormente empieza a ensancharse, ¿sí? Y obviamente ese proceso de ensanchamiento puede producir represamientos del río. Esto va a suceder en el río Coca. Y una vez que el río alcance una pendiente, ¿no?, más estable, menos pronunciada, el río seguirá carcomiendo los costados, la pendiente tiene que reducirse hasta una zona estable, peor si es que estamos hablando de una zona que fue un relleno que se produjo hace miles de años, ¿no?, con un material fácilmente deleznable. Vamos a ver un proceso de ensanchamiento y esto hay que tener en cuenta porque todas las obras que hoy se están haciendo tienen que considerar que ese canal se va a ensanchar a futuro. Obviamente lo óptimo es que después, de forma natural, puede haber una regeneración de vegetación ribereña. Me parece que esto vamos a tener que hacer artificialmente, es decir, vamos a tener que ayudarle al río a alcanzar esa madurez del proceso erosivo para que pueda ser más manejable toda la situación, ¿no? Yo me imagino que también la obra definitiva que esté pensando hacer CELEC tiene que estar encaminada en ese sentido, ¿no?, en predecir hasta dónde avanzaría la erosión, cuál sería el diferencial y el desnivel que tendría el río para poder hacer una obra bien hecha y después reconstruir el lecho aguas abajo de esa obra para que sea estabilizado de manera artificial y tome mucho menos tiempo, digamos, llegar a un equilibrio. Es importantísimo entender lo que estamos viendo en el proceso de erosión. Es un proceso continuo y permanente, no es un proceso que se va a detener. El ritmo de la erosión está influenciado por el tipo de sustrato del lecho, la pendiente, la precipitación y la velocidad del flujo. La erosión puede ser frenada, pero no puede ser detenida. Esto es importantísimo entender. Cualquier obra que hagamos va a ayudar a frenar la erosión, pero difícilmente se detenga. Y la erosión no es solamente la erosión del frente erosivo, la erosión regresiva, sino también la erosión lateral y la erosión vertical. Bueno, lo que les comentaba de los puntos de anclaje o los nick point, como se conoce en inglés, hay que ver cuánto tiempo podrían durar, ¿no? Si es que son nick points artificiales, como vimos, el nick point a la altura del río Montana no duró más de 6 semanas. Esas pequeñas cascadas que se habían formado aguas abajo tampoco duraron mucho por el tipo de lecho, así que me temo que vamos a tener que asumir que no va a haber un nick point natural, al menos desde el arco de San Rafael hasta donde está actualmente la erosión.
Otro tema importante al considerar, y esto para las implicaciones que tiene el proceso aguas abajo del río Coca, es que tenemos esta situación de la derecha, donde hay una carga de sedimentos altísima y una capacidad de transporte súper baja, porque el agua ya baja totalmente saturada de sedimentos. Y en estos casos lo que tenemos es sedimentación en el lecho del río, ¿no? Y en todo el cauce aguas abajo. Hay que analizar de cerca y monitorear de cerca cómo esto puede afectar la capacidad del río de transportar caudales altos y cómo esto puede traducirse también en riesgos de inundaciones aguas abajo, ¿no? Y también para la toma de salida de las aguas turbinadas de Coca-Codo, que en ese punto podrían verse afectados y tal vez requieran una obra civil para tratar de ayudar al río en ese tramo a que pueda fluir de manera más fácil. El detonante del proceso, como lo dije, es el colapso de la cascada de San Rafael, ¿no? Que no colapsó el frente de la cascada, sino un socavón, y esto es lo que detonó el proceso erosivo. Otro tema que me parece fundamental son las dimensiones que tiene el proceso erosivo a nivel energético, ¿no? Que me parece importantísimo entender de qué forma se disipa la energía erosiva que tiene que balancear y equilibrar el río de aquí en los próximos años, ¿no? Por un lado, la erosión regresiva, que es esta de acá, la energía del frente erosivo, pero por otro también la energía de la erosión lateral y la erosión del socavamiento vertical. Esto lo menciono porque cuando siempre intervenimos en un sistema fluvial, en un río, lo que hagamos en un punto, en contraer y en restringirle al río, el río buscará abrirse frentes por otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si buscamos una barrera el día de mañana en la parte alta del frente erosivo, hay que considerar que eso, si no está bien hecho, podría tener consecuencias en disipar esa energía hacia los costados del río o a profundizar más el canal. Son temas importantes a considerar a la hora de diseñar obras. En mi opinión, sin ser experto realmente en esto, me parece que por el tiempo, la erosión ya está a esta altura de Manuel Galindo, una obra definitiva de mitigación tendría que hacerse más arriba de la altura del río Malo, ¿no? Es la desembocadura del río Malo. ¿Por qué? Porque no va a dar el tiempo para hacer más abajo. Una obra de este tipo se va a demorar. Y por otro lado, porque estamos en una zona de represamiento natural del río. Esto es una ventaja, porque acá el río, la velocidad es mucho más reducida que en estos tramos más abajo. Y también porque da espacio para ensanchar el río y hacer obras amplias, ¿no? Lo que no hay como hacer más abajo, también porque es sensible hacer obras que puedan desencadenar procesos erosivos al lado de Manuel Galindo. Entonces, me parece más pertinente y más seguro hacer una obra a esta altura. Obviamente cualquier obra que se haga, como les digo, tiene que entender sumamente bien y precisar a través de modelamientos qué desnivel llegaría a tener la erosión regresiva en esta altura, para que la obra no tenga ni demasiada profundidad ni demasiada altura y tenga un desnivel preciso. ¿Por qué? Porque también aguas abajo de la obra lo que tiene que hacerse es una reconstrucción del lecho, ¿no? He escuchado a las personas de CELE que quieren ampliar el río, lo cual no es mala idea para que el río pierda energía cinética y pierda la fuerza erosiva. Pero para eso, obviamente, el río no puede ser ensanchado y sin que haya una reconstrucción del lecho, ¿no? Y cualquier obra de mitigación definitiva debería tener aguas abajo, un lecho reconstruido. Esto se puede hacer modelando y fijándose cómo son las capas del lecho del río en la zona alta. Algunos ejemplos de lo que se ha hecho en otros países en procesos no exactamente iguales, pero similares. Básicamente enseño ejemplos con enrocados, que es lo que más se ha hecho. Algo importante aquí es que tiene que haber diseño fluviodinámico. Si no hay diseño fluviodinámico ni se consideran esos efectos colaterales que una obra de este tipo puede tener, podría ser contraproducente también. De igual forma, en los tramos de río que están exponiendo en las márgenes del oleoducto, la carretera o poblados, será necesario controlar esto con obras de diverso tipo, ¿no? Y para cerrar, me gustaría hablarles del tipo de problema que tenemos, ¿no? Es un problema complejo, es un problema que tiene que ser abordado desde múltiples disciplinas.
Como ven, hay una serie de diferentes procesos interactuando en una cuenca, más aún cuando hablamos de temas morfológicos fluviales y de los cambios, ¿no? De la dinámica fluvial que en este momento se encuentra desatada, ¿no? Donde pueden incidir temas de la carga de sedimentos, la presencia o no de vegetación riparia, el tipo de sustrato del lecho, los caudales del río, la precipitación, la presencia o no de obras hidráulicas, hasta otros aspectos ya más amplios de la cuenca, ¿no? Menciono esto porque me parece interesante que en la búsqueda de soluciones pensemos en todas estas disciplinas y en todos los profesionales de esas disciplinas que van a tener puntos de vista diferentes, pero complementarios y que son necesarios escuchar para buscar la mejor solución a este problema, ¿no? Como les digo, necesitamos esa visión sistémica, entender que acá hay múltiples escalas espaciales y temporales. Por un lado, tenemos procesos que se están dando a nivel de cuenca, de subcuenca, de microcuenca, procesos que están sucediendo a nivel del continuo Coca-Napo, otros procesos que se están dando a nivel del tramo, del Coca, del Salado a la confluencia con el Napo, otros en las zonas críticas que estamos viendo hoy donde sucede la erosión. Al mismo tiempo, procesos que toman tiempo y generan efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, si mañana se construye una represa para frenar la velocidad del río, esto posiblemente afecte el flujo de sedimentos, posiblemente afecte la dinámica del río aguas abajo de ese tramo, y eso va a tener efectos colaterales. Entonces es importantísimo que pensemos que cuando se interviene una cuenca a nivel hidrológico y fluvial, van a haber consecuencias en el mediano, en el largo plazo, y lo mismo tenemos que pensar hoy con la búsqueda de soluciones a este problema, que cualquier solución que demos de ingeniería tiene que considerar los efectos colaterales que podría tener y tiene que ver el tema desde un punto de vista sistémico y multidisciplinario. Con eso cierro mi charla. Gracias. Muchas gracias. Pues en este momento vamos a abrir un foro de preguntas, ¿sí? Por favor, la persona que tenga la pregunta respectiva, que nos diga y nos dirija qué expositor para que responda, ¿sí? Ustedes pueden abrir el micrófono y hacerle directamente la pregunta. Entonces, entramos a este foro de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, encender su micrófono. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre y apellido y la pregunta. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Rodrigo Nogales. En primer lugar, felicitar a los expositores. Realmente hemos estado muy atentos y ha sido una excelente información. Yo básicamente tengo un comentario y una pregunta. La primera es básicamente para el ingeniero Emilio Cobo, una pregunta. Si se puede ya a estas alturas de este proceso erosivo determinar si es que el fenómeno que está pasando en estos momentos es por situaciones antrópicas, es decir, por temas, qué sé yo, de degradación del bosque en las riberas del río, ¿no es cierto?, que podría ser una causa, a mi forma de ver, o por una acción natural, o a la vez combinado, porque realmente ahora ya que conocemos un poco más a profundidad y temas ya técnicos, se puede ver de que no tanto es así que nos están diciendo que por culpa de la construcción de la represa Coca-Cola Sinclair es la presencia de este fenómeno en el río. Porque a mi forma de ver, también podría ser por temas de deforestación, por actividades agropecuarias que se dan en las riberas y en los alrededores de esta zona, porque esta zona es en ese sentido muy productiva, ¿no? Entonces, eso básicamente sería la pregunta y el comentario que yo tengo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. A ver, contesto tu pregunta. En mi opinión, si es que no colapsaba la cascada de San Rafael, hoy día no estaría pasando esto, ¿no? El detonante del proceso que estamos viendo es que colapsó la cascada de San Rafael. Ahora,
¿Por qué colapsó la cascada? Eso, y esa es una opinión personal que yo he venido manejando, una hipótesis, se debe a dos procesos, ¿no? Uno natural, que es un proceso de erosión natural de la cascada, pero por otro lado, un proceso en el que sí pudo haberse visto acelerado esa falla en la cascada por la retención de sedimentos de fondo en la presa de captación de Coca-Cola Sinclair. No es un tema debatible, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo con los que están manejando la teoría de que no tiene nada que ver la obra de captación. Para mí sí tiene que ver, y si no había obra de captación, la cascada seguiría de pie. Si hubiera ido abajo un día, sí, pero no tan pronto. Y me parece que eso es lo que provoca todo esto. Los temas de deforestación y de erosión en la cuenca del Coca, del Salado y del Quijos, es verdad, hay, pero me parece que no tienen nada que ver con el proceso que estamos viendo hoy. No, lo que estamos viendo hoy es porque la cascada se fue abajo y la gran pregunta es entender por qué se fue abajo esa cascada y eso todavía no está claro. Eso nada más. Gracias, Emilio. Del Facebook Live hacen una pregunta a Carolina Bernal. Dice, sabiendo que en el cierre del río está sobre un paleocauce, ¿podría generarse subpresiones? Aló. Carlos, ¿me podrías repetir, por favor, que no te escuché? Ya, enseguida. Dice, sabiendo que el cierre del río está sobre un paleocauce, ¿podría generarse subpresiones? Subpresiones. Ajá. Así está la pregunta. Bueno, es interesante ver que todo el sistema fluvial del río Coca está determinado por la historia geológica de la zona, ¿no? Entonces, una historia geológica donde nos hablaba Vladimir Játiva que existe una formación Misahuallí sobre la cual se han ido depositando los flujos de avalancha 1 y 2 y los aluviales, ¿no? Entonces, claro, el río ha recorrido este mismo camino de erosiones regresivas y depositaciones en varias ocasiones a lo largo de su historia, por lo cual nos ha dejado un paleocauce que esperamos esté en la formación Misahuallí, que nos podría dar la esperanza de tener un sustrato sólido que sirva como un umbral que detenga esta erosión regresiva. Ahora, sobre el tema de las subpresiones, nosotros deberíamos primero, para poder afirmar cualquier cosa, tener más estudios que nos permitan entender cómo está movilizándose, cuál es la dinámica en el río. Buenas tardes. Mi nombre es Hernán Poveda. Quiero en primer lugar felicitar a los panelistas. Me ha alegrado mucho de verle a los tiempos a Vladimir. Un saludo muy especial, Vladimir. Sé que eres estudioso de este tipo de problemas y dada la magnitud de los sedimentos, del caudal, de la pendiente vertical del eje del cauce, pues es un problema bastante serio que preocupa no solamente por la erosión actual en el canal, sino más bien cuáles van a ser los efectos aguas abajo. Yo pienso que la pregunta para Vladimir, pienso que sería conveniente buscar alguna empresa que hiciera un modelamiento matemático, una simulación numérica que considere todas las variables, ¿no? La pendiente, el vertical, longitudinal, las pendientes transversales, la carga del río, los caudales, las estaciones. Y claro, allí hay algunas variables imponderables como son los aportes súbitos que puede hacer el volcán reventador y las consideraciones sísmicas también. Es decir, es un problema bastante complejo, pero que sí ayudaría a confirmar ciertas hipótesis en cuanto sea como una herramienta para poder tomar ya una medida ingenieril que resuelva el problema. Porque tomar una medida ingenieril en tal o cual sentido, solamente a base de hipótesis,
pueden estar acertadas o no acertadas, unas más, otras menos, pero eso pone en riesgo muchísima inversión sin tener la precisión del resultado que pretendemos alcanzar, es decir, una estabilidad tanto a las obras hidroeléctricas en este caso, pero más aún a la seguridad de los ciudadanos que están aguas abajo en la parte ya plana. Vladimir. Hernán, mucho gusto de verte, me da mucha satisfacción y muchos abrazos para ti. Mira, con relación a la existencia o no de programas que calculen este tipo de eventos hidráulicos, existen varios. El problema en el caso específico del río Coca está en que muchos de esos parámetros tienen que analizarse o en laboratorio o en el sitio o de alguna manera obtenerlos en forma matemática para alimentar esos programas. Diferentes alcances, costos y complejidades. Esos datos, lastimosamente, hasta el momento no los tenemos, porque este río también ha sido bastante agresivo, bastante rápido en sus avances. Entre otras razones, no tenemos por eso. Entonces, sí, el problema hacia aguas abajo está fundamentalmente dirigido a que todos los millones de metros cúbicos que el río va a arrastrar, especialmente luego de las avenidas de 2.000, 3.000, 4.000 metros cúbicos por segundo, van a elevar el nivel de base en algunas partes de los, si mal no recuerdo, 48 kilómetros de largo que va hasta el canal de descarga de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Y entonces es posible de que vaya a generar algún problema porque podría poner en dificultad la salida de las aguas de esas turbinas. Y de acuerdo al tipo de turbina, parece que no soporta el que estén inundadas o ahogadas, como se conoce en el argot técnico hidráulico. Entonces, el problema es ese. Muy poco tiempo, muy pocos datos, poquísimos datos hemos podido reunir. Nos cogió esto de la pandemia con todas las universidades en donde reposan los estudios, por ejemplo, la biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional, está toda la biblioteca de INESEL, y ahí están todos los proyectos y los planos y lastimosamente todo está cerrado y no podemos avanzar más de lo que hemos hecho algunas personas, ¿no? Hay dificultades en los laboratorios, en la parte geotécnica ya no he podido avanzar, por ejemplo, para hacer ensayos de corte directo o ensayos triaxiales que me hubiera gustado, tengo las muestras listas, pero los laboratorios están cerrados. Entonces, son muchos los elementos que confluyen a que esto tenga poco apoyo en el aspecto técnico práctico. Yo mencionaba en la intervención mía la posibilidad de que entre los kilómetros 9 y 10, contados desde la cascada hacia aguas arriba, haya cercanía de rocas volcánicas en donde podría, tal vez, una vez que se desaparezcan los materiales de cobertura que van a ser los materiales aluviales actuales y sedimentos fluvio-lacustres, es probable de que ahí se aparezca algún punto duro, ¿no? Un punto de quiebre que resista más que los puntos que habíamos encontrado en esta avalancha 2, allá por el kilómetro 4 y un poco más, que es en la unión con Río Montana, que demoró como 6 semanas en estabilizarse y todos creíamos que, bueno, algunos creían que eso iba ya a detenerse. Pero es así. No sé si respondo a tu pregunta, mi querido Hernán. Totalmente, gracias, Vladimir. Un gusto. Igual, Faro. Tengo unas preguntas, por favor. Adelante, que sean puntuales y a quién va dirigido. Sí. Primero un saludo para Carolina, para Ramiro, para Vladimir, para Jaime, que le veo a los años, y para todas las caras conocidas por ahí también, Hernán. Un gusto verles. Hace algún tiempo, debe ser un mes más o menos, hubo
en el foro politécnico de la Politécnica del Litoral hubo unas afirmaciones que quisiera consultar a ver qué opinión tienen respecto a eso. Nuestro colega Stalin Benítez, que había participado en los estudios de impacto ambiental previos a la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair, dijo que él no pensaba que la erosión regresiva iba a llegar hasta el sitio de la captación del proyecto hidroeléctrico. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la opinión? La pregunta, ¿qué opinión tiene respecto a esa afirmación, Carolina? Y mi segunda pregunta va dirigida a Vladimir. En ese mismo foro, no recuerdo el apellido de un ingeniero civil especialista en hormigones, pero el nombre es Osvaldo y fue presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Él planteó la posibilidad de que inclusive utilizando hormigón se podría reconstruir la represa. ¿Qué opinas respecto a esta aseveración, mi estimado Vladimir? Eso es todo, muchas gracias. Comienzo. Las damas primero. Gracias. Gracias, Inge Cornejo, qué gusto saludarle a los tiempos. Pues, como usted sabe, yo hice mi doctorado en hidrosedimentología y justamente lo hice en el río Napo, tomando en cuenta desde su nacimiento, sobre todo que es la cuenca del río Coca, y que ha sido reconocida como uno de los sitios más dinámicos en el mundo en producción de sedimentos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos llega o no llega a la captación, la erosión, eso va a depender de, como ya exponían Vladimir y Emilia, va a depender del tipo de roca que tengamos en el lecho del río, ¿sí? Como se ven, cuando tenemos roca dura, se demora más el río en comerle, ¿sí? O que atraviese flujos de avalancha. Entonces, la geología va a determinar en mucho la velocidad con la que va a llegar la geología de la zona. Pero además, estas aceleraciones que se dan dependen también del caudal, ¿sí? Son dos factores claves, que es la litología y el caudal. Entonces, ahí se han jugado varios escenarios de erosión regresiva, ¿sí? En base a las informaciones que se tiene de litología y de caudales, que no son muchas, pero se tiene algo, ¿no? Hay que profundizar en eso. Y esos escenarios dan o sea, hay al menos 4 escenarios, ¿sí? Y uno de ellos es que sí llega a la captación, pero como le digo, son escenarios que van a depender de cómo les alimentemos, ¿no? De cuáles son los datos con los que tengamos para ver esto. Entonces, eso está en estudio, sí puede, como no puede llegar, pero afirmar categóricamente que llega o que no llega, no se le puede hacer. Vladimir. Gracias. Un gusto volverte a ver también, Renan, a los años. Sabes que con relación a la primera inquietud que respondió Carolina hace un momento, obviamente nosotros no conocemos mucho de lo que está oculto por los depósitos aluviales en este sector. Los depósitos aluviales fueron medidos con perforaciones en la zona de donde están construidas las obras, tanto el desarenador como el dique mismo, que ahora está haciendo de una toma de agua. Y se encontraron 200 metros, 220 metros de profundidad de sedimentos. Y la estratigrafía de esos sedimentos daba desde, yo recuerdo muy bien porque tuve la oportunidad de conocerle a Don Deere, que fue en helicóptero allá y analizó los sedimentos, habían hasta suelos orgánicos de los depósitos lagunares. Y esos depósitos lagunares están lo más cercano a la superficie. Lo más cercano me estoy refiriendo a 40 metros de profundidad. Y luego viene un conjunto de estratos de arenas, estratos de cantos rodados, y etcétera, ¿no?
depósitos aluviales en general. Entonces, el pensar que exista o no exista un escollo rocoso resistente es una probabilidad geológica que hay que probarla. Y eso nos permitiría luego, haciendo un análisis sobre bases de estudios realizados sobre el terreno, considerar, por ejemplo, como primer dato, la pendiente que se tendría de ahí hasta la cota de la base de la toma de la central Coca-Cola Sinclair. Y de acuerdo a ese dato, más los caudales esperados, tener idea de cuál es la energía erosiva del río y que arrastraría esos materiales para que lo afecte o no le afecte. Entonces, yo, al igual que Carolina e Isabel, pienso que no se puede hacer afirmaciones sin datos sobre una realidad geológica que no la vemos y que si es que existe tampoco sabemos qué profundidad tiene. Eso en cuanto a lo que tú manifiestas de la primera, que te respondió también Isabel. En cuanto a la segunda, la que se ejecute o no se ejecute, es factible. El taponar y generar una segunda cascada de San Rafael con hormigón. Pero una cosa es la idea y otra cosa es la práctica. Vamos a ver por dónde se puede introducir todo eso y con qué maquinarias y a qué costo. Entonces, este momento sí, hay anteproyectos, hay personas, yo escuché una intervención en una emisora de aquí de Quito, intervino un diseñador y hizo esta afirmación también de que era posible y que con eso se taponaba todo. Pero al momento actual, si nosotros cerramos, vamos a hacer un análisis mental nomás, cerramos todo el puente de San Rafael, porque ya no es cascada, cerramos eso, le hacemos nuevamente cascada, vamos a tener un enorme lago, ¿ya? Por capilaridad vamos a tener un montón de deslizamientos. Esos deslizamientos una vez van a llenar ese embalse, más los sedimentos que sigue arrastrando el río, y que son de varios millones anuales, metros cúbicos anuales. Y luego el río caerá sobre la misma cascada, pero de hormigón. Entonces habrá que hacer cascada de hormigón más revestimiento de granito o de cualquier otro material resistente a la erosión. En definitiva, obviamente que puede ser es una posibilidad de trabajo, pero ¿estamos en condiciones técnicas y económicas para desarrollar un proyecto así? No sé. Es mi respuesta, Renan. Espero haber satisfecho. Muchas gracias. Tenemos, por favor, unas 2 preguntas más y cerramos el foro de preguntas y respuestas. Buenas noches. Por la posibilidad. Las damas primero. Nombre. Gracias, doctor Galárraga. Les saluda Adriana Troncoso y gracias por permitirme preguntar. Por supuesto, con mucho gusto. La doctora... Gracias, doctor. A la doctora Bernal, quisiera consultarle. He visto por redes sociales que se está comparando mucho el tema del río Coca con la Josefina. Quisiera ver su punto de vista porque yo entendería que el evento más cercano para el río Coca viene a ser lo que pasó en el terremoto del 87. Y es un evento que realmente fue a lo largo del río Coca, siendo la Josefina un evento puntual. Y lo que quiero saber es si esto viene a generar una falsa expectativa en la población, porque tal vez están esperando algo que no va a llegar a suceder. Eso, muy amable, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sabes que es una buena observación la tuya. Yo le había pensado al tema de la comparación entre lo que pasa ahorita con el río Coca y la Josefina, solo en el tema puntual del deslizamiento que ocurrió este fin de semana y que provocó el taponamiento. Y que nos recuerda a lo que sucedió en la Josefina, que también se taponó, pero era diferente el tipo de materiales el que cayó con el deslizamiento, ¿sí? Era diferente la dinámica fluvial que se tenía en ese sitio, era diferente los procesos que se tienen. Pero el suceso del deslizamiento con taponamiento del río, eso es lo que se puede comparar, ¿no?
claro, en la Josefina lo que sucedió fue muy distinto porque ahí teníamos un río que fue alterado dramáticamente por la minería ilegal de áridos que generó una erosión regresiva intensa, desestabilizando una zona ya de por sí proclive a los deslizamientos. Entonces, bueno, lo que podrían asemejarse es en la erosión, en los procesos de erosión regresiva. Ahora las causas y el contexto, los factores que están jugando son muy diferentes en los dos ríos, ¿sí? Por eso cada río que se analice es un sistema muy particular, el cual debe ser analizado, la geología, la hidrología que se tiene, cada una de esas zonas, porque van a influir muchísimo en los procesos que se puedan dar, ¿no? Entonces, claro, lo de la Josefina y lo del río Coca sí es bastante distinto, sí. Pero lo que sí los dos nos recuerdan es la necesidad de que los organismos encargados de la gestión de los recursos hídricos en el país deben ser muy cuidadosos a la hora de permitir ciertas actividades, ¿sí? Porque puede darse minería ilegal de áridos, como fue eso, y provocar gravísimos daños, ¿no? Entonces, es muy necesario este estudio. No sé si te respondí. Muy amable, muchas gracias, doctora. Carlos, Listo, la siguiente pregunta. ¿podría preguntar? Siga, por favor, Arturo Evans. Gracias, saludos a todos los colegas, a los panelistas, mi felicitación pues por su charla. A ver, el tema es un poquito para todos los asistentes, ya, porque he asistido a algunas de las charlas, no sobre este tema tan complicado del río Coca, y realmente lo que he visto es básicamente del problema, ya, excepto quizás la charla por supuesto, la charla de Jorge Sevilla hace unas semanas nos mostraba datos y un enfoque hacia lo que debe ser la predicción real y la solución una solución definitiva no hay, pero de mitigación, digamos, del problema. Se habla de modelización, efectivamente hay que modelizar, pero para modelizar cualquier cosa hay que tener los datos. Y lo que no he visto mucho aquí, como digo, excepto por las apreciaciones de Jorge, es realmente cuáles son los programas de investigación que se deben hacer para poder modelizar, digamos, las implicaciones que va a tener este proceso en el futuro. Ya, o sea, sería bueno que nos enfoquemos como técnicos realmente, no a describir lo que está pasando, realmente hacia la modelización y hacia programas concretos, ¿no es cierto?, que les sugieran incluso a las instituciones encargadas de velar por el problema, darles nosotros como técnicos una ayuda y no solo exigirles pues soluciones. Yo querría que los panelistas pues y quizás los colegas me digan qué tipo de programas son los que se deberían hacer. Gracias. Si me permiten. Mucho gusto, doctor, como ha pasado. Pues sí, eso es su observación es muy válida a este tema. Entonces, le digo cómo hemos estado trabajando. Sí, en este tema de la erosión regresiva, como ve, es demasiado agresivo y los estudios siempre requieren tiempo y una inversión. De esa inversión está haciendo CELEC. CELEC ha contratado consultorías para la geofísica, la topografía, la batimetría, que son datos que se están recopilando en estos últimos días, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita, como usted dice, hacer una modelización, y la modelización es una modelización fluviomorfológica que nos permite entender el comportamiento del río. Sí, entonces esa es una siguiente fase a la que se debe tender, que es a la modelización fluviomorfológica. Sin embargo,
de eso no podemos perder de vista que es un proceso agresivo y que hay que responder urgente con medidas. Por eso las medidas de las que ya ha hablado Cele que se va a tomar, que no son medidas que van a solucionar, como son esto de los umbrales, ¿sí? O de los enrocados que hablaba Emilio, ¿sí? Son paliativos en este caso, pero una modelización fluviomorfológica nos permitirá tener unas medidas ya más pensadas y con una mayor inversión, ¿sí? Y sobre todo es entender este proceso tan único, sí, con unas velocidades de cientos de metros, ¿sí? Al día. Y ese estudio es un proyecto de investigación que no puede ser llevado a cabo por las empresas, sino por la universidad. No sé si mis otros compañeros de panel quisieran agregar algo más. Claro que sí, Carolina. Y saludos, Arturo. Todo proyecto tiene que desarrollarse sobre la base de datos y sobre la base de certezas que se tienen sobre el terreno. Esas inquietudes que tú manifiestas las hemos manifestado a las entidades que están al frente de este problema. Y esas entidades, en la medida de sus posibilidades, están obteniendo datos. Pero esos datos todavía no los tenemos quienes querríamos participar activamente en emitir algunos puntos de vista debidamente cimentados para encontrar alguna solución, si es que existiese. Entonces, esas inquietudes, Arturo, sí las hemos manifestado y sí sería conveniente, pues, de que escuchasen tus criterios, que son más o menos los nuestros. Gracias. Emilio, su percepción Sí. de la... Solo para cerrar, yo coincido con lo que menciona el colega, ¿no? Que hay que ser constructivos y menos críticos en este punto, porque es una emergencia al final y es una emergencia en la que nos estamos quedando sin tiempo. Cada día que pasa hay menos margen para actuar o para hacer algo bien. Pero para hacer algo bien se necesitan datos y se necesitan modelos precisos. Y me temo que no hay el tiempo para recoger la data para hacer modelos precisos. Entonces, en ese escenario me parece fundamental que cualquier obra que se haga pueda ser consultada ampliamente, ¿no? Me parece que para eso están los colegios de ingenieros, las universidades y un sinnúmero de profesionales que pueden aportar constructivamente con ideas. Ese es el espíritu y ojalá que CELEC esté abierto también a compartir esto con más profesionales, ¿no? Para que sea una decisión acertada. Y el nivel de incertidumbre es inevitable. Cualquier obra que se haga se tendrá que hacer sin tener todos los datos que nos gustaría, porque estamos contra el tiempo. Y ya les digo, al menos en los afluentes del río Coca, que son caudales pequeños, sí hay cómo hacer algo y me parece fundamental actuar ya, porque ahí está la vía, los oleoductos, SOTE, poliducto, y son infraestructuras estratégicas para el país que no pueden perderse y la erosión va a avanzar por ahí. Entonces me parece que al menos en esos frentes sí podría haberse actuado antes y debería actuarse de manera urgente. Muy amable, muchas gracias a todos por participar en este foro de preguntas y respuestas. Va a ser el cierre Ramiro, presidente del colegio. En nombre del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, les damos las gracias a la doctora Carolina Verdad, al ingeniero Vladimir Játiva y al ingeniero Emilio Cobo por su aporte en este interesante y delicado tema. Y a todos ustedes por su participación, esperándoles para una nueva conferencia. Buenas tardes, muchas gracias. Muy a la ligera, sí. Gracias.